pueden sentar, hermanos, por favor. Le invito por favor que abra su Biblia. Quiero dar la bienvenida también la estoy viendo aquí, a la novia de Jesse. Welcome to be here. Nos da gusto verla. Hace algunos meses ya, yo creo que son meses que la vimos. Y pues ya está de regreso aquí en San Antonio. Welcome to be here. The church. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos estudiando la carta de Santiago y es una carta, hermanos, muy directa, muy fuerte. Indudablemente Santiago tomó el carácter de su medio hermano Jesús, ¿verdad? Y lo vemos a través de esta carta que él escribió. Y pues les invito por favor, hermanos, que abran su Biblia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4. El capítulo 4 del 1 al 10. Del 1 al 10. Son los versos que vamos a estudiar hoy. Libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Y los invito, por favor, antes de que empecemos, que oremos para que el Señor nos ayude al estudio de su palabra. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Padre, queremos darte gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque podemos hacerlo en este lugar, como dijo mi hermana Alejandra, con libertad. Y gracias te damos porque todavía tenemos esa bendición tuya, Señor, de poder escucharlo en un lugar donde podamos hacerlo sin nadie que nos presione o nos lo prohíba. Y como decía mi hermana Alejandra, va a llegar un momento, Padre, cuando no va a haber oportunidad de juntarnos. Y te rogamos, Padre, que antes de que llegue ese momento, que nosotros podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, para que lo podamos nosotros tener aquí dentro, Señor, y podamos recordar tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Libro de Santiago, capítulo 4. Del versículo 1 al versículo número 10. Voy a leer yo el primer verso y usted me acompaña, por favor, con el segundo. Y así nos uniremos todos en el versículo número 10. Santiago 4, del 1 al 10. Voy a iniciar el 1 y usted, por favor, ayúdeme con el verso 2. Y dice de esta manera la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no sabéis que la verdad del mundo es desesperación. Cualquiera que sea amigo del mundo, no considera enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta tarde, hermanos, vamos a dividir, si usted está apuntando, hay algunos hermanos que lo hacen, vamos a dividir este tema del capítulo 4, del 1 al 10, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte se va a llamar conflicto entre hermanos y son del versículo 1 al versículo 3. Conflictos entre hermanos. La segunda parte es una sección, una parte todavía más difícil, porque la segunda parte del versículo 4 al versículo 6 se va a llamar conflictos con Dios, conflictos con los hermanos, conflictos con Dios, y la tercera parte, la solución a estos conflictos del versículo número 7 al versículo número 10. De esta manera vamos a dividir la palabra y pues decíamos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a poder estudiarla en esta tarde, hermanos. ¿Qué tan importante es la paz? ¿Cuánto deseamos nosotros la paz? La paz, hermanos, es un regalo de parte de Dios. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Y qué bonito y qué importante es que nosotros podamos tener paz. Que lo podamos tener, hermanos, que podamos tener esta paz dentro de la iglesia. Dentro de este edificio donde nosotros nos congregamos, que podamos nosotros venir en paz, que podamos nosotros alabar en paz, que escuchemos su palabra en paz. Es muy difícil, hermanos, estar en guerra. Es muy triste estar en conflicto. Sobre todo cuando nosotros nos reunimos a alabar a Dios y glorificar su nombre. Es muy triste que estemos nosotros peleados los unos con los otros y así alabar a Dios. No se puede, hermanos. No se puede. Es muy importante la paz. Que usted se siente en ese asiento y usted puede escuchar la palabra de Dios en paz. Es muy importante tener la paz también dentro de nuestras familias. Paz con nuestros hijos, paz con los padres, que haya paz, hermanos, entre hermanos. Qué bonito es cuando en la casa se reúne la familia y se reúne, hermanos, a tomar los alimentos y esos alimentos se toman en paz. Es algo hermoso, hermanos. Es algo bonito que vengan los hijos y que vengan los nietos. Y que podamos ahí, hermanos, sentarnos a la mesa y comer juntos y hacerlo con alegría, amándonos los unos a los otros. Es un regalo muy especial la paz. Es un regalo muy bonito cuando nosotros tenemos paz con nosotros mismos. Tener paz con uno mismo. Que no haya ningún cargo de conciencia. O algo, hermanos, que esté molestando nuestra mente y nuestro corazón. Qué bueno es tener paz. Qué bueno es tener sosiego. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos procurar tener. Y debemos nosotros trabajar juntos, hermanos, para que esa paz no sea dañada. Porque
Al primero que le interesa que no tengamos paz, hermanos, es al diablo. A él le gusta que estemos perturbados. A él le gusta que nosotros no estemos bien los unos con los otros. Y hay que pedirle a Dios, hermanos, que en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa, haya paz. Haya paz. Pero aquí dice Santiago, en el capítulo 4 de su libro, versículo 1, una realidad que no podemos dejar a un lado. Porque Santiago empieza este capítulo haciendo una pregunta. Y lo está haciendo, hermanos, no al mundo, sino que lo está haciendo a la iglesia. Podríamos decir que lo está haciendo a nosotros, a los que estamos nosotros leyendo esta epístola. Y la pregunta que Santiago hace, hermanos, es una pregunta muy fuerte y difícil. Porque Santiago pregunta, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y dice, entre vosotros. Qué difícil. Santiago, hermanos, inmediatamente da un gancho al hígado, como dice. Y va directo, hermanos. Santiago no empieza, hermanos, a elaborar y a poner la pregunta para que no suene tan fuerte. No, Santiago inmediatamente hace la pregunta y la hace así como es. Hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es triste y es muy triste ver cuando en una iglesia, hermanos, en vez de paz, hay guerra, hay pleitos, hay desavenencias, hay discusiones. Qué lamentable es, hermanos, que en la iglesia sobresalga la carne. Y le empiece a decir un hermano al otro, hermano, ahí te espero afuera. Porque así le dijeron a un pastor, hermano, ahí lo espero afuera. Pues no era para saludarlo ni abrazarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, en el lugar donde debe existir la paz? Porque Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque en una iglesia donde se habla acerca del Señor, hermanos, hay guerra en vez de paz. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay familias que se van a sus casas, hermanos, todas desmoralizadas? Porque en la iglesia, cuando fueron, hermanos, encontraron guerra y pleito. Qué triste, hermanos. Y qué lamentable. Y aquí, hermanos, Santiago le está haciendo esta pregunta, hermanos, a la iglesia. Podríamos decir que Santiago se la está haciendo, hermanos, a un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar, personas inconversas, pero no a la iglesia. ¿Ha estado usted en un lugar donde reina el conflicto? ¿Donde reina la guerra? Podríamos nosotros encontrar varias respuestas que la gente dice. Por ejemplo,
Hay personas que le echan la culpa al diablo. Cuando hay conflictos, cuando hay guerras, y estas personas dicen esta frase: el diablo me ha robado mi paz. Y el diablo ni siquiera estaba en este lugar. Y dice el diablo: oye, pero ¿por qué me estás echando la culpa a mí? Hay personas que dicen eso. Hermano, es que el diablo me está robando la paz. O hay otras personas, hay hasta cantos, hermanos, que dicen que es un espíritu de confusión. Cuando dicen el espíritu de confusión y dicen lo demás, ¿verdad? Y le echan de culpa a los espíritus. Hay otros hermanos que le echan la culpa al hermano o a la hermana. Si no estuviera ese hermano aquí, yo estuviera en paz. O hay otros que le echan la culpa, hermanos, a la iglesia. Y dice: la única solución es cambiándome de congregación. Pero aquí Santiago, hermanos, va a ser muy claro y muy específico en mostrarnos de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos. Y Santiago dice, hermanos, en la siguiente parte del verso 1, y Santiago se enfoca, hermanos, a nosotros mismos, principalmente a nuestro corazón, porque dice Santiago: no es ni el diablo, no son los hermanos, no es la iglesia, eres tú. Eres tú. Y mire cómo lo presenta el apóstol Santiago en el versículo 1. Y lo sigue haciendo en forma de pregunta. Y sigue diciendo Santiago: no es de vuestras pasiones, las cuales tales pasiones combaten en vuestros miembros. Dice Santiago: ¿saben de dónde vienen las guerras, hermanos? ¿Saben de dónde vienen los pleitos? En sus propias pasiones. O de mis propias pasiones. Esas pasiones que están combatiendo en mis mismos miembros, en mí mismo. Y allí vienen las guerras. Y allí vienen los conflictos. En otra versión dice, hermanos: es por vuestros malos deseos que luchan dentro de ustedes. ¿Por qué razón? Porque una persona puede ofenderme. Un hermano puede ofenderme. Pero hay algo dentro de mí que me dice: Ariel, no puedes quedarte callado. Tienes tú que responder. Y es esa lucha que está en mis miembros que me hace entrar, hermanos, o proseguir el conflicto. Pero yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo soportar la ofensa.
Si alguien me ofende de esta manera, yo lo voy a ofender de esta otra manera. Si esa persona no me habla, yo tampoco le voy a hablar. Y es, hermanos, en nuestros miembros donde está, hermanos, el conflicto, donde nosotros lo podemos parar o donde nosotros lo podemos, hermanos, todavía aumentar. Tenemos que responder para sentirnos bien. Porque a mi carne no le gusta ser humillada. Porque a mí no me gusta que se humillen a mis hijos. A mí no me gusta que humillen a mi esposa. Yo tengo que responder. Y qué bueno que fuera de una manera correcta, como debe ser. Pero no. Aquí dice el apóstol Santiago que lo hacemos con pasión. Y que esa pasión está combatiendo dentro de nuestros miembros. Qué lamentable, hermanos, porque hay pleitos que se pudieron haber evitado. Hay palabras que no se debieron haber dicho. Hay ofensas que nunca se debieron mencionar. Pero por causa de nuestras pasiones, así sucedió. Y lastimamos al hermano. Dice Santiago que hay algo dentro de nosotros mismos, hermanos, que nos hace responder de esa manera. ¿Por qué respondemos así? Hermanos, ¿por qué negativamente? Me gustaría que pudiéramos nosotros ver, responder esto de una manera positiva. ¿Por qué no positivamente, hermanos? Como decía el Señor, que cuando alguien te maldiga, tú bendice. Si alguien te quita tu capa, dale también. O te quita tu vestido, dale también la capa. ¿Por qué no responder positivamente? ¿Por qué siempre responder, hermanos, con negativamente? Y el apóstol Santiago, hermanos, empieza a ver nuestra carne. Nuestra carne, y empieza a hablar el apóstol Santiago, primero en el versículo número 2. Si usted ve, hermanos, el versículo número 2, empieza a mostrar un pecado, hermanos, que ha causado muchas divisiones, muchos pleitos, muchos desacuerdos, hasta muertes. ¿Y cuál es este pecado, hermanos? Este pecado es la codicia. La codicia. Dice el versículo número 2. Ustedes codician y no tienen. Aquí cuando dice el escritor, hermanos, ustedes codician y no tienen, no significa que no se les ha dado. Significa que han tenido, pero no están satisfechos de lo que tienen.
y quieren más. La codicia. La codicia, hermanos, es un pecado que causa muchos daños, muchas divisiones. El rey Acab, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 21 del 1 al 16, que el rey Acab codició una viña. Esta viña le pertenecía a un siervo llamado Nabot. Y Acab le decía a Nabot: dame tu viña para hacer un huerto de legumbres. Dice: porque cercano está de mi casa. Pero Nabot le respondía a este rey: Acab, no te la puedo dar, porque esta viña es herencia de mis padres. Entonces el rey, dice la palabra de Dios, que el rey se fue triste. Y en ese momento llega Jezabel, su esposa, y le dice: oh rey Acab, ¿por qué estás decaído? ¿Por qué tu semblante está triste? ¿Y por qué no comes? Entonces el rey Acab empieza a decirle a su esposa Jezabel: sabes que yo deseo la viña de Nabot, pero él no me la quiere dar. Le dice Jezabel: oye, ¿qué acaso tú no eres rey? Y Jezabel, hermanos, empieza a hacer un plan y se pone de acuerdo con dos hombres perversos para que atestiguen en contra de Nabot que él había blasfemado el nombre de Dios. Y Nabot es apedreado, y de esa manera el rey Acab toma su viña. Qué triste es la codicia, hermanos. La codicia, querer tener más de lo que tenemos, querer lo que otros tienen. Pero también, hermanos, aquí en el verso número 2 nos habla, hermanos, de otro pecado que está en nuestros miembros. Dice el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Este otro pecado, hermanos, es la envidia. Y vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personajes que tuvieron envidia. Caín le tuvo envidia a su hermano Abel y por eso lo mató. Esaú le tuvo envidia a Jacob por haber tomado su primogenitura. Raquel le tuvo envidia a Lea por poder tener más hijos. Los hijos de Jacob le tuvieron envidia a José por ser el favorito de su padre Jacob. Y Saúl le tuvo envidia a David por tener más popularidad. Entonces vemos cómo, hermanos, en la palabra de Dios muchos conflictos se realizaron por causa de la codicia y por causa de la envidia. No solamente, hermanos, tenían envidia de las posesiones, sino que también por la posición o logros de otras personas. Pero, hermanos, ¿de dónde viene la envidia y la codicia? ¿Dónde, hermanos, se origina ese pecado? Mire lo que dice Santiago capítulo 3, unos versos anteriores al verso 4, versículo 14 al versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto a estos dos pecados. ¿De dónde vienen? ¿Quién los promueve? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué razón, hermanos? Porque esta sabiduría, dice Santiago, hermanos,
no es la que desciende de lo alto, y fíjense cómo dice el texto, sino es terrenal, es animal, y es que más, hermanos, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que podemos ver, hermanos, a través de estos versos, cómo, hermanos, el pecado está dentro de nosotros, cómo, hermanos, los pleitos, las guerras, las disensiones, es por causa de la codicia, es por causa de la envidia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos evitar ser codiciosos o tener envidia? Mire lo que sigue diciendo el verso, hermanos. Lea por favor el versículo 2, la segunda parte. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Santiago? Dice de esta manera. La segunda parte dice: y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no piden. ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué acaso el Señor no pide que le pidamos? Si estamos en alguna necesidad, hermanos, el Señor quiere que nosotros vayamos a Él y le pidamos. Dice el apóstol Santiago, hermanos, ustedes deben de pedir. Deben de pedirle al Señor por las necesidades que ustedes tienen. Pero hay algunos hermanos que le responden a Santiago y le dicen: oiga, apóstol, nosotros hemos pedido y no hemos recibido. ¿Y qué le responde Santiago, hermanos? Aquellas personas que habían pedido y que no habían recibido nada. Fíjese lo que dice el verso número 3. Pedís y no recibís, porque ¿qué, hermanos? Porque pedís mal. ¿Y para qué pedían, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para gastar en vuestros deleites. Oiga, hermano, qué triste, hermanos. Qué lamentable. ¿Qué tantas cosas le podemos pedir a Dios, hermanos? ¿Qué tantas cosas le podemos pedir a Dios? ¿Qué tantas cosas Dios nos puede dar? Podríamos nosotros hacer una lista grande y podríamos pedirle al Señor: Señor, hazme un hombre de oración. Hazme un hombre de oración, Señor. Hazme una persona que le agrade escuchar tu palabra. Hazme una persona, Padre, que le guste leer tu palabra. Señor, hazme una persona que ame a mi prójimo. Hay tantas cosas que le podemos pedir a Dios, hermanos. Hay tantas cosas que el Señor nos puede dar. Tantas cosas buenas que el Señor, hermanos, está listo para dárnosla. Pero, hermanos, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando vamos al Señor, hermanos, ¿cuál es nuestra petición? Hermanos, con sinceridad, hermanos, y respeto para ustedes y para mí, ¿anhelamos cosas, hermanos, que nos ayuden a crecer en la fe? ¿Anhelamos cosas que nos ayuden para ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano? ¿Buscamos cosas, hermanos, que glorifiquen a Dios? Porque podemos pedir muchas cosas, hermanos. El rey Salomón, el Señor le dijo: mira, te puedo dar riqueza. Y Salomón dice: no, Señor, no me des riqueza, dame sabiduría para poder guiar este pueblo tan grande. Salomón pidió algo bueno para poder, hermanos, gobernar al pueblo de Dios.
Y dijo Dios, ¿sabes qué? No solamente te voy a dar sabiduría, también te voy a dar riqueza. Lo que no pediste te lo voy a dar. Pero hermanos, en nuestras oraciones, ¿qué pedimos? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios cada día? ¿Qué es, hermanos? Señor, haz crecer tu iglesia. Señor, ayúdanos a servirte más en tu iglesia, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia a que sea una iglesia más unida. Hermanos, ¿cuál es nuestra petición delante de Dios? Porque Dios está allí escuchándonos y está listo para escuchar nuestras peticiones. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Él? Y aquí la tristeza que podemos ver en este texto acerca de este grupo de hermanos, que ellos no estaban recibiendo porque solamente se estaban enfocando en pedir para poder disfrutarlos en vuestros deleites. Hermano, ¿para qué quiere usted un aumento? ¿Por qué quiere que su negocio prospere? Es muy duro el apóstol Santiago, pero tiene verdad. Tiene verdad. Y el Señor nos ve y nos escucha. Y hermanos, y sobre todo, no solamente nos ve y nos escucha, ve nuestro corazón. Y dice, no, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Porque solamente lo quieres para gastarlo en tu deleite. Entonces, hermanos, hay que saber pedir. Hay que saber pedirle al Señor. Hay que pedir con sabiduría. Y lo que al Señor más le agrada, hermanos, es que nosotros le pidamos cosas que lo glorifiquen a Él, que le den honra y que le den honor. Gracias a Dios, gracias a Él, porque el Señor no nos responde o no nos da todo lo que le pedimos. Sino que Dios es un Dios sabio, es un Dios entendido. Bueno, en estos primeros 3 versos, al menos podemos ver 3 cosas. La primera, estar contentos con lo que Dios nos ha dado. La segunda, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la tercera, estar más interesados en compartir en dar, que en recibir. Si nosotros nos proponemos a cumplir estos 3 versos, hermanos, tenga usted la plena seguridad de que tendríamos más paz. Y también, hermanos, finalizarían, hermanos, las contiendas, finalizarían los conflictos. Nos ayudaría, ¿verdad?, a estar en paz con nuestro prójimo. Muy bien, número 2.
Ahora vamos a leer del verso 4 al verso 6. Versículo 4 al verso 6. Y esta sección, hermanos, es todavía más importante. Porque la primera sección, hermanos, estuvimos hablando de cómo tener paz con el hombre o con nuestros hermanos. Pero esta segunda parte, hermanos, habla, hermanos, de cómo tener paz con Dios. Con Dios. Y yo creo, hermanos, que esa es la sección principal. Tener paz con el Señor. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, vamos a comenzar en el verso 4, y Santiago, hermanos, empieza con una expresión muy fuerte en aquel tiempo y también hoy, porque Santiago, hermanos, habla de esta manera y está hablando, hermanos, a la iglesia, hermanos. Dice el versículo 4: oh almas, y fíjese qué duro está hablando Santiago, oh almas adúlteras. Hermanos, esta es una expresión muy fuerte. Que se le llame adúltero o adúltera a una persona es muy fuerte, hermanos. Y esa palabra significa que esa persona es infiel. Y Santiago les está diciendo aquí a los hermanos: ustedes son adúlteros. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte esta expresión. Yo creo que Santiago, si fuera pastor, yo creo que inmediatamente mandarían cartas al distrito para que lo cambien de iglesia. No aguantarían muchos estas expresiones. Pero aquí están, hermanos. Y está diciendo Santiago: hermanos, ustedes son adúlteros. Y un ejemplo, hermanos, un ejemplo de una persona adúltera es aquella mujer, y voy a poner la mujer, no necesariamente porque sea ella solamente, el hombre también puede ser adúltero, pero voy a ponerla en este caso en una mujer. Es como esta mujer que en la mañana despide de un beso a su marido, y su marido se va confiado, y durante el día recibe a otra persona en su casa y lo trata como si fuera su esposo. Y este marido, que se fue muy confiado, se da cuenta y enfrenta a esta mujer y le dice: oye, mujer, pero ¿cómo me pudiste tú hacer eso? Y esta mujer responde muy tranquila: es que yo quería atender muy bien a esta persona. ¿Y qué respuesta tan más simple y tonta? Y así es como Dios se sentía. Dios se sentía traicionado. Y empieza Santiago hablándoles de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo: oh almas adúlteras. ¿Y por qué adúlteras? Dios no se queda con nada. Dios, hermanos, cuando Dios nos reprende, Dios nos explica y Dios nos dice por qué. Y dice Dios a la iglesia por medio de Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Ve usted cómo Dios es un Dios celoso? Y cualquiera que se hace amigo del mundo, inmediatamente se constituye enemigo de Dios.
Inmediatamente se constituye una persona que está en contra de Dios cuando nos hacemos amigos del mundo. Aquí esta frase me gustaría cambiarla para que podamos ver la seriedad de lo que esto significa. Porque dice el verso así: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y algunos tal vez no van a estar de acuerdo con esto, pero eso es lo que dice el texto. Por ejemplo, podemos hacer esta pregunta: ¿podemos nosotros ser amigos de una persona mundana? ¿Podemos ser amigos de una persona mundana, hermanos? ¿Podemos ser amigos de una persona mundana? Y aquí el verso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Podemos ser amigos de una persona mundana? Y una cosa es relacionarse y otra cosa es tener amistad. Porque yo me puedo relacionar con muchas personas. Nos relacionamos con personas, compañeros en el trabajo. Nos relacionamos con compañeros de escuela. Aún nos relacionamos con familiares que no son cristianos. Con ellos nos relacionamos. Pero tener amistad es una cosa muy diferente. Muy diferente. Lo que es la amistad. Porque, hermano, va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Va a llegar la ocasión donde su amigo va a voltear a la derecha. Y usted, si ama a Dios y respeta al Señor, usted va a tener que voltear a la izquierda. Y no va a poder seguirlo. O no va a poder hacer lo que él hace. Por eso es imposible tener un amigo, lo que es un amigo no cristiano. Y aquí lo dice el texto: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Si somos amigos del mundo, entonces somos enemigos de Dios. Si somos amigos de Dios, entonces vamos a ser enemigos del mundo. ¿Y a qué se refiere el mundo? ¿De qué está hablando aquí Santiago cuando habla acerca del mundo? El mundo se entiende en tres formas, hermanos. La primera forma que se entiende el mundo es el planeta, el globo terráqueo. La segunda forma, hermanos, es la naturaleza. Y la tercera forma, hermanos, de entender el mundo, hermanos, es el sistema de valores. El sistema de valores.
Y aquí Santiago, hermanos, no está hablando acerca del planeta, no está hablando acerca de la naturaleza, está hablando acerca del sistema de valores y de principios que este mundo tiene. Y todos estos valores y principios están en contra, hermanos, directa de la voluntad de Dios. Una forma más clara de poder entender cuál es la situación del mundo hoy, lo podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 5. Ahí nos muestra claramente, hermanos, cómo está el sistema de valores del mundo, del sistema que rige hoy en día. Y vea por favor conmigo esta cita, libro de Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios así: dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice la palabra de Dios respecto a la naturaleza del hombre, de acuerdo, hermanos, al sistema del mundo que rige, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que, hermanos, o es el mundo o es Dios, pero no podemos tenerlos juntos. No podemos tener un pie en el mundo y no podemos tener un pie con Dios. No, debemos nosotros, hermanos, estar bien decididos dónde estamos. Y aquí Santiago, hermanos, nos habla claramente de esto. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice Santiago: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente, hermanos, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. Nosotros, hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros para poder, hermanos, luchar y seguirlo a Él. Porque dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Y fíjense lo que la Escritura dice en vano, hermanos. Que no es en vano, claramente, que no es en vano. Dice la palabra de Dios así: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Y cuál es ese Espíritu, hermanos? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, está en letra mayúscula, Espíritu. Es el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Y dice: nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, hermanos, es celoso. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo? Está morando en usted. Cuando usted está, hermanos, en un ambiente, hermanos, profano. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo, hermanos, que está morando en usted? En un ambiente pagano, donde solamente, hermanos, hay música ofensiva, secular, y usted sabe todo lo que hay en esos lugares. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo? Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, ahora nosotros no podemos acostumbrarnos, hermanos, a estar en lugares donde se blasfema el nombre del Señor.
donde el Señor no es tomado en cuenta. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda, hermanos. Nos hace ver, oye, tú no debes estar aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Qué bueno que fuera para evangelizar. Qué bueno que fuera para llevar la palabra. Pero son lugares donde no debemos estar. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, es celoso. Es celoso. Pero Dios, perdón, el versículo 6, pero Él da mayor gracia. ¿A quién da gracia, hermanos? ¿Quién es el que recibe esta gracia? Y el verso lo dice, el verso número 6, dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Hay dos personas aquí. En el versículo 6, por esto dice Dios, resiste a los soberbios los resiste. Pero ¿quién es el que le da la gracia, hermanos? Y da gracia a los que se humillan, a los que reconocen a Dios, a los que respetan a Dios, a los que se humillan delante de Dios. Y le dice, Señor, es verdad, Padre, es verdad. El Dios da gracia a los humildes. Pero aquellos que son soberbios los resisten. Entonces el Señor desea que nosotros alcancemos esa gracia, esa ayuda que Dios nos ofrece dar, pero para eso hay una cualidad que necesitamos tener: ser humildes delante de Dios, Para terminar, del versículo número 7 vamos a finalizar al versículo número 10. Ahí vamos a encontrar 7 pasos para poder estar en paz con los hombres y poder estar en paz con Dios. Y ahí Santiago, hermanos, nos da la respuesta o la solución para que nosotros no nos alejemos del Señor. Y voy a terminar con estos 7 pasos. El primer paso, versículo 7. Nosotros debemos someternos, pues, ¿a quién, hermanos? A Dios. Someternos a Dios. Sujetarnos a su voluntad. Sujetarnos a su palabra. Hay personas que podrían decir, que escuchan estos versos y dicen, hermano, eso no es para mí. Hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Hermano, yo no quiero seguir eso. Pero mi hermano, yo no se lo estoy diciendo. Yo no se lo estoy diciendo a usted. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos está hablando a todos. Y el primer paso que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios. Someternos a Dios. Esta misma frase se usa con respecto al matrimonio, que la mujer debe someterse a su marido. O sea, debe respetarlo. No debe tenerlo en menos. Y lo mismo que nos está diciendo aquí, pero aquí es acerca de Dios. Que nosotros debemos sujetarnos a Dios. Y debemos nosotros respetar lo que Él dice. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Aquí nos dice el apóstol Santiago, el primer paso que tenemos que hacer es someternos a Dios. El segundo paso, hermanos, es resistir al diablo. Porque el diablo siempre nos va a tentar para hacer lo contrario de lo que Dios le agrada. El diablo no estaba tan preocupado por Job, de cómo estaba su estado, o de cuánto él estaba sufriendo. No,
lo único que el diablo quería es que Job maldijera el nombre de Dios. Era lo que él quería. Y es lo que el diablo desea. Pero dice aquí la palabra de Dios que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ese es el número 2. Número 3, acercaros a Dios. Hermanos, debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Dios. Y usted entiende perfectamente, yo con usted, lo que es acercarse a Dios, hermanos. Yo creo que ya no es necesario repetir, ¿verdad? Lo que sabemos, acercarnos a Dios. ¿Qué es acercarse a Dios? Ese es el tercer paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y miren, hermanos, estos últimos pasos que vamos a ver no son muy famosos. No se predican en muchas iglesias. Y hasta podríamos decir que hay hermanos que son indiferentes con esto, lo que está diciendo Santiago. Pero hermanos, aquí en estos versos que vamos a leer a continuación, nos muestra, hermanos, que debemos humillarnos delante de Dios. Estos versos no son populares, hermanos. No son populares. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que debemos acercarnos a Dios y debemos humillarnos. Y fíjese hasta qué punto. Y con esto voy a terminar. Porque dice Santiago, hermanos, pecadores. ¿Qué tenemos que hacer como pecadores, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar las manos. Decía el apóstol Pablo, el que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos para dar al que tiene necesidad. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que debemos limpiar nuestras manos. Debemos ser honestos en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, hermanos, que nuestras manos estén limpias. Y dice también, hermanos, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Dice el texto, purificar vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Aquellos que están adentro y que están fuera, están adentro y están fuera, están adentro y están fuera. Esos son los de doble ánimo. Y dice la palabra de Dios que deben purificar sus corazones, ser sinceros delante del Señor, limpiando sus manos y purificando vuestros corazones. Aquí habla, hermanos, de un cambio que Dios quiere de nosotros. Una transformación en lo exterior, en nuestras manos, y en lo interior, en nuestro corazón. Y el versículo número 9 nos habla de un arrepentimiento sincero. ¿Ha usted llorado a Dios? ¿Se ha arrepentido sinceramente? Pues aquí habla de un arrepentimiento sincero, hermanos. Porque el Señor, a Él le agrada que nos acerquemos así. Dice el versículo 9, afligíos. Esto no es popular, hermanos. Esto no es popular. Si se habla de esto, es probable que muchos miembros se cambien a otra iglesia, porque no es popular. Pero aquí está en la palabra. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro
y vuestro gozo en tristeza. ¿Quién, hermanos, podría dar este consejo? Pues aquí lo está dando el Señor. Que hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Debemos llorar, debemos entristecernos. ¿Por qué razón, hermanos? Por causa de nuestro pecado y ver cómo hemos ofendido a Dios. Así que este paso, hermanos, es un paso que está aquí en la palabra de Dios. Cuando hay un sincero arrepentimiento, cuando hay una sincera transformación, indudablemente esto sucede. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y versículo 10 termina diciendo de esta manera, hermanos, y Dios bendiga la palabra de hoy que el Señor nos ha dado y que la podamos nosotros guardar en nuestro corazón y ponerla en práctica. Dice el versículo 10: humillaos delante del Señor, y dice el Señor, y Él os exaltará. El Señor nos va a levantar cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Así que Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios permita que usted y yo hayamos puesto atención a la palabra de Dios y que la podamos nosotros poner en práctica. Que esta palabra, hermanos, pueda caer en buena tierra y que pueda dar mucho fruto. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra de hoy. Es una palabra difícil, es una palabra complicada, Señor. Es una palabra que no es popular, pero sin embargo está allí, Señor. Está allí y no la podemos cortar, no la podemos quitar. Todo lo contrario, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestro corazón y ver que tú deseas que en nosotros haya un verdadero cambio, una transformación externa y una transformación interna. Que dejemos la envidia, Señor, que dejemos la codicia, que nos apartemos del mundo, Señor, que nos humillemos delante de ti, Señor. Tu venida está cerca, Padre. Estás a las puertas, tu Hijo está a las puertas de venir. Y permite, Padre, que antes que Él venga, nosotros podamos estar preparados y listos para recibirlo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos.